En 3 domingos, los 3 domingos anteriores, este servidor ha estado predicando sobre el reino, extrayendo la lección para nosotros de 3 parábolas del Evangelio de Mateo. Pasión del reino. En ese mensaje pudimos hablar y reflexionar de que la iglesia, las cosas de Dios nos deben consumir. Debe ser algo que nos llene, que haya siempre fervor, entusiasmo, interés por las cosas de Dios. A eso se le llama pasión del reino. Como el mercader que busca buenas perlas, como el que encontró un tesoro en un campo, vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno. El mercader que buscaba buenas perlas, encontró una, vendió todo lo que tenía porque estaba lleno de gozo de haber encontrado la gema, la perla más preciosa del mundo. Eso es pasión por las cosas de Dios. Hablamos en el siguiente mensaje sobre paradojas del reino. En realidad, solo aquellos hombres y mujeres que tienen interés en las cosas de Dios van a poder entender qué significa el reino de Dios. Porque el reino de Dios, su naturaleza, lo que significa, no está a simple vista. Por eso hay cosas en el reino de Dios que parecen ilógicas, parecen contradictorias, y solo las comprenden aquellos que tienen el interés en las cosas de Dios. El que quiera ser más grande tiene que ser el servidor. Eso dijo Jesús. El que quiera salvar su vida la tiene que perder. Y hemos hablado sobre prioridad del reino. Y hablamos de esa parábola de los que fueron invitados especiales a la boda, al banquete del hijo de este señor. Y cuando todo estaba listo, los invitados especiales ignoraron, hicieron un desaire y no quisieron asistir al banquete. Cada uno tenía una excusa y una justificación. Y en ese mensaje, prioridad del reino, aprendimos que la iglesia tiene que tener prioridad en nuestra vida, en nuestra agenda. Muchas personas dicen, voy a ir si puedo, voy a ir si no me sale algo más importante. Y es que estoy muy ocupado. Y dejamos las cosas de Dios y dejamos la iglesia del Señor al final de la lista de nuestra agenda. El reino tiene que ser prioritario en nuestra vida. En el cuarto y último mensaje sobre el reino, estaremos hablando de poder del reino. Estos mensajes están enmarcados dentro de la idea central que si nosotros queremos vivir en el reino, tenemos que ajustarnos a las dimensiones, a las medidas del reino de Dios.
El mundo entiende el poder como algo que hay que dominar, controlar, explotar para nuestro beneficio propio. La Biblia habla de el poder como algo para servir y transformar. Voy a solicitar el... Gracias. Nuestro Dios es todopoderoso. Pero escuchen bien esto. Y yo espero que diga también amén a esto. El actuar de Dios en nuestras vidas no es como lo esperamos. Nosotros creemos que Él es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, pero seamos sinceros, no vemos a ese Dios todopoderoso actuando todos los días como nosotros quisiéramos que actuara. ¿Saben por qué? Porque nosotros también tenemos la misma expectativa del mundo respecto al poder. Queremos ver el poder de Dios a nuestro servicio y nos olvidamos de que Dios no está para complacernos y que Dios no actúa según nuestros propósitos, sino los suyos. En el mensaje de hoy hablaremos de el poder de Dios manifestado en su reino. Y vamos a tomar la lectura, el pasaje que hace un instante leímos en Mateo 13, 31 al 33. Ahí aparecen las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. ¿Están sintonizados? En esas historias, Jesús contrasta pequeños comienzos con grandes efectos, enfatizando el poder de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra no tiene, óigase bien, el reino de Dios está aquí en la tierra. Pero el reino de Dios no tiene la pompa y el esplendor de los reinos terrenales. Y es que el reino de Dios aquí en la tierra no impresiona a nadie. Y es que ni siquiera se parece a un reino. El poder del reino de Dios no se manifiesta como el poder de los reinos. Su rey no nació en un palacio, sino en un establo. ¿Qué hay de poderoso en ese rey? Sus soldados eran pescadores y sin educación. ¿Cómo iban a conquistar el mundo? El mensaje que sus pregoneros anunciarían era que su rey había muerto en una cruz en manos de soldados romanos. ¿Qué poder de convencimiento hay en ese mensaje? Su reino se reúne en casas porque ni siquiera poseen un edificio propio. Qué grandioso es ese reino. Sus ciudadanos se tienen que reunir de madrugada y a escondidas porque eran esclavos y estaban perseguidos. ¿Qué es lo maravilloso de ese reino? Pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Así lo dijo Pablo en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios, pero no es el poder como nosotros lo queremos o lo esperamos. Preguntamos, ¿de qué sirve que yo me reúna todos los días o todas las veces que la iglesia se reúne? ¿De qué me sirve? No veo el actuar de Dios en mi vida. Tengo problemas, tengo dificultades, estoy luchando con pecados, me desanimo, me deprimo. ¿De qué sirve el reino de Dios? Pero la iglesia es el reino de Dios. Y el mundo no percibe el poder del reino de Dios. Pero hay cosas que suceden en nuestra vida también, hablando de otro, en el plano material. Oigan bien esto. Oigan bien esta analogía. Hay cosas que ocurren en nuestra vida diariamente y no nos damos cuenta, pero sí ocurren. Nuestra piel la mudamos, nuestro cabello. Desde los niños vamos creciendo. Los adultos nos vamos envejeciendo. ¿Y saben qué? No lo percibimos. Usted no se levanta hoy y dice, oh, ya estoy más viejo, o estoy más alto, o miren, he cambiado la piel. No lo percibimos, pero sí ocurre. Otros que nos ven dicen, oh, te veo más joven, o te veo más gordo, etcétera. Son otros. El poder de Dios se manifiesta de una manera invisible, imperceptible. Así actúa Dios. El profeta Daniel anunció la llegada del reino de Dios. En el capítulo 2 de Daniel, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó. En ese sueño, el rey Nabucodonosor vio una enorme estatua. Esa enorme estatua, hecha de 4 elementos distintos: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y de barro. Y Daniel le interpretó ese significado de ese sueño. Él le dijo que representaba 4 reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. De la cabeza hacia los pies: Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Daniel tuvo esa interpretación que le dio Dios al sueño que tuvo Nabucodonosor de esa estatua enorme. Ese pasaje de Daniel capítulo 2, en los versículos 31 al 35 y el versículo 44, aparece una piedra que fue desprendida de un monte, una piedra. Esa piedra rodó y desmenuzó, dio contra la estatua y la hizo añicos, la hizo polvo, desapareció la estatua. Una piedra, no un diamante, no una roca de oro, sino una piedra, una simple piedra. Golpeó la estatua y Daniel interpretó según la interpretación que Dios le dio del significado de eso. Y él le dijo que esa piedra era el reino de Dios. Y en Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese es el reino de Dios. Y ya nosotros sabemos, después de Babilonia vino el imperio persa con todo su esplendor, y el imperio persa fue destruido por Alejandro el Grande. Y surgió el imperio griego, y luego vinieron los romanos. Pero ¿saben qué? De esos grandes imperios solamente leemos en los libros de historia. Desaparecieron. Sí existieron. Y luego vino el imperio mongol. Fue arrasando y llegaron a Europa y conquistaron Asia. Los mongoles dominaron a la China con todo y que tenían la gran muralla china. Los mongoles, un imperio tan vasto, llegaron hasta Europa. Pero ¿qué hay del imperio mongol? Y me da risa, porque a mí soy un apasionado de la historia, y me da risa que del imperio mongol ni el propio Mongolia refleja la gloria de ese imperio. Y usted va a Mongolia ahora y sigue siendo un país helado, frío, desértico. Ni siquiera hay vestigios de la gloria de ese imperio. Pero el reino de Dios permanece para siempre. El reino de Dios empezó en Jerusalén en el año 33. Un pequeño grupo de gente del vulgo, sin educación formal, pescadores, prostitutas, endemoniados, gente loca a los ojos de los demás. Y ese reino era una piedra insignificante para los ojos del mundo. Creció. Y ahora estamos en el año 2021 aquí reunidos en el nombre de Jesucristo. Y aquí está el reino de Dios entre nosotros. Para el mundo somos el reino de Dios. Quizás para la mayoría de ustedes ni siquiera valoran el hecho que somos ciudadanos del reino. No tiene significado para nosotros. ¿Saben por qué? Porque no hay pompa, no hay glamour, no está el oro brillando, no hay cristalería, no hay candelabros, no hay nada de eso externo. Pero ahí está el poder de Dios manifestándose en su reino. Jesús explica su reino. Ok, cambiamos. Bien. Y tenemos entonces aquí la parábola de, aparece en Mateo, capítulo 13, versículo 31. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. El reino de Dios aquí en la tierra no tiene aspecto
de un reino. El poder y la gloria del reino de Dios se muestran de un modo distinto a los reinos terrenales. Jesús no da lugar para malas interpretaciones sobre lo que es su reino. El reino de Dios no es para dominar u oprimir. El reino de Dios no brilla con oro, diamantes o cristal fino. El reino de Dios es como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas. Cuando comparamos la cantidad de asistentes a los estadios o a las salas de espectáculos con la audiencia de las personas que asisten a las reuniones de la iglesia, somos tan pocos, somos tan pequeños. Cuando vemos los millones de seguidores en las redes sociales de los grandes personajes, con el número de seguidores en las redes sociales de la iglesia, nos quedamos con la boca abierta de la sorpresa. Pregunto, ¿qué aliento hay para la iglesia en estas dos parábolas? ¿Qué inspiración hay para nosotros cuando escuchamos a Jesús decir que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, tan pequeña, o como una cucharadita de levadura que se esconde en una masa? El reino de Dios es nuestra única esperanza, prometiendo grandes resultados. No importa si nos parece insignificante o pequeño, lo dice Jesucristo. ¿Saben qué? La mayor parte del trabajo de la iglesia se hace en circunstancias poco alentadoras. Nuestra misión es tan abrumadora y nuestros recursos parecen tan pocos. Pero Jesús promete que el poder de Dios hará lo imposible. Jesús dice que la semilla de mostaza llega a ser un árbol, puede llegar a crecer hasta 12 pies. Sin embargo, ese árbol no se compara al cedro del Líbano. Es así, porque la grandiosidad del reino de Dios no se manifiesta como los reinos terrenales. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están enfocados en el mensaje de la palabra de Dios? Un árbol de mostaza versus un cedro del Líbano. Si usted los mira, usted dice, yo prefiero el cedro del Líbano. Qué majestuoso es ese árbol versus la semilla de mostaza. Pero el reino de Dios, recuerden, no se manifiesta como los reinos de este mundo. Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza y con la levadura. Ambos son elementos tan pequeños y nada atractivos. Intencionalmente Jesús emplea esta analogía para enseñar que su reino es algo simple y sencillo. Ya lo había dicho en el Sermón de la Montaña en Mateo 7, 13 y 14. La puerta es estrecha y angosto el camino. Pocos son los que van, pero ese es el camino que lleva a la vida. Ancha es la puerta, espacioso el camino, muchos van por él, pero ese es el camino que lleva a la perdición.
En estos pasajes, Jesús nos enseña que el reino de Dios no es algo espectacular a los ojos del mundo. Cuando uno sintoniza algún show, algún concierto, uno queda maravillado de la decoración, del juego de luces, del vestuario, del sonido. ¡Qué grandioso! Pero ¿saben qué? Muchos creen que la iglesia, las reuniones de la iglesia, deben parecerse a eso. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando vienen aquí y dicen estas reuniones son aburridas. ¡Qué aburrido! Las reuniones de la iglesia, grábate esto, no son hechas para que tú te deleites, no son hechas para entretenerte. Tenemos que cambiar la mentalidad para que podamos ver lo que es el reino de Dios. Para nosotros que hemos visto el reino de Dios es lo más bello y lo más hermoso que cualquier cosa, pero para el mundo no tiene atracción. Lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Miren, hermanos, dice Pablo, entre ustedes no hay muchos ricos, ni poderosos, ni de familias nobles, ni autoridad. Por el contrario, los integrantes, los miembros de la iglesia eran los esclavos, eran los más débiles, eran los despreciados. Y ahí lo resume en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Traiga usted a alguien de la alta alcurnia a una reunión aquí en la iglesia. Traiga usted a alguien de esos grandes políticos que viven a costa del Estado y están allí aburridos porque su corazón no está puesto en las cosas espirituales. Y toda persona que viene a la iglesia pensando que viene a entretenerse, a deleitarse en algo que le llene, según criterios humanos, va a salir vacío de las reuniones. Jesús dice que la semilla de mostaza es pequeña, pero que cuando nace la planta llega a ser lo suficientemente grande como para que las aves se posen en ella. Esto habla de la bendición que recibe el mundo por medio de la iglesia. Aquí están los que reconocen que ni los partidos de fútbol o los conciertos de los artistas más grandes y ningún otro placer del mundo los llena y los satisface como lo hace Jesucristo. El tamaño de la semilla de mostaza no afecta su impacto. La iglesia parece pequeña, es imperceptible, no es atractiva, pero ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí hay bendición. Usted ve, este es un salón pequeño, pero no te dejes impresionar. ¿Me escuchas? No te dejes impresionar. Dios lo hizo así a propósito. Noten esto.
Dios no nos ha mandado a construir grandes catedrales, porque Dios no nos quiere impresionar como lo hacen los reinos de este mundo. Repito, el Rey de Reyes nació en un establo. Su cuna fue el pesebre, y el pesebre es el lugar donde ponían alimento para el ganado. Allí, en ese lugar hediondo, lleno de orín y de excremento, en ese lugar lleno de pulgas y de garrapatas, allí nació el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. No nació en un palacio. El Rey de Reyes no se reunió con los grandes filósofos, los grandes rabinos. Él se asoció con los pescadores. Él tocó a los leprosos. Él comió con la gente de mala reputación. ¿No nos damos cuenta? El reino de Dios no es para reunir los criterios que tiene el mundo. Podemos ser pocos en número, pero eso no afecta el poder del reino. Hermanos, yo no sé cuántas congregaciones de las iglesias de Cristo hay en Darién. Oigan esto. Pero la iglesia de Cristo entró al Darién por la hermana Jacinta. Una hermana que ella falleció, que ni siquiera sabía leer. Dios ha escogido a lo que ante los ojos del mundo parece necio, sin valor, para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. La historia bíblica de Gedeón debe servir de inspiración para nosotros. Allí aparece en el libro de Jueces, capítulo 7. ¿Y quién era este Gedeón? Uno que se escondía de los madianitas, pero Dios lo escogió para enfrentar con 300 hombres un ejército de miles. Y cuando Gedeón envió a su grupo de 300 a la batalla, no llevaban espadas, llevaban antorchas y gritaron. Y el ejército de los madianitas huyó despavorido. El poder del reino de Dios actúa en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. El reino de Dios es la iglesia formada por discípulos de Cristo. El reino es como la levadura, dice Mateo 13:33. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. En la Biblia, la levadura tiene un significado negativo. Representa corrupción, maldad, el pecado. Pero en este pasaje, Jesús le da un significado positivo. El reino de Dios es como un poquito de levadura. Habla de la influencia, el poder de Dios trabajando. ¿Saben qué? Cuando una persona se convierte al evangelio en las iglesias de Cristo, no le entregamos un manual de vestimenta cómo debe llegar a la iglesia.
No existe tal cosa. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios la que debe cambiar tu corazón. El cambio no viene de afuera hacia adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. La palabra de Dios tiene que estar trabajando en nuestras vidas. La palabra de Dios va cambiándonos y vamos dándonos cuenta de qué es lo que no agrada a Dios con mi vida, con mi conducta. Porque la vida cristiana no se circunscribe a las reuniones dominicales, 2 horas y ya. La vida cristiana es 24 horas, 7 días, 365 días al año. La vida cristiana no está aquí. El reino de Dios está donde sea que estemos los cristianos. Tres medidas de harina son suficientes para alimentar hasta 150 personas. Un poquito de levadura tiene el poder de afectar gran cantidad de harina. En esta parábola, Jesús habla de la levadura de manera positiva, como ya lo dije hace un instante. Los miembros de la Iglesia de Cristo podemos sentirnos intimidados por el mundo y no les hablamos del evangelio del reino de Dios. Pero Jesús nos dice que un poco de levadura puede impactar al mundo. Los cristianos debemos testificar del evangelio del reino de Dios, viviendo como discípulos de Cristo. Y es ese testimonio silencioso de los discípulos el que puede transformar a la gente que nos rodea. Así lo dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Es el sello de Dios y no está entrando y saliendo. El Espíritu Santo habita y permanece en nosotros, dándonos la garantía de que somos hijos de Dios. Lecciones de estas dos parábolas. La iglesia tiene esperanza y ofrece esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que el Señor está actuando en nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos. ¿Cuántas oraciones hacemos y pensamos, Dios no me escucha? ¿Cuánto esfuerzo ponemos en las cosas de Dios y decimos, no veo resultados? Pero Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes que Dios está trabajando y la iglesia es fuente de esperanza. La iglesia debe ejercer fe y esperar en la acción de Dios. La iglesia es un canal de bendición para el mundo. La iglesia no se debe aislar del mundo, por el contrario, la iglesia debe impactar al mundo. Las reuniones de la iglesia pueden parecer comunes y corrientes y puede que los miembros tengan la impresión de que nada extraordinario está ocurriendo. Pero Dios se está manifestando aquí. Dios está derramando bendición y vida eterna aquí, ahora, aunque no lo pensemos así. Las actividades de hombres, jóvenes, mujeres y niños pueden parecer simples y aburridas tal vez.
Pero Dios está trabajando en cada actividad que se hace en el nombre de Jesucristo. Los burladores no nos van a desalentar. Los detractores no nos van a avergonzar, porque Dios está trabajando en medio de nosotros. Vendrá el día cuando la semilla de mostaza y el poquito de levadura mostrarán su impacto, su poder y su gloria el día que Jesucristo venga. Mientras tanto, ahora la iglesia ni siquiera parece un reino, pero es el reino de Dios. Que Dios me los bendiga ricamente.